Muchísimas gracias por aceptar en primer lugar la invitación de Cuadernos de Pedagogía. Gracias a vosotros. Y a mí me gusta siempre empezar preguntando quién es José Manuel Bar. Bueno, es una buena pregunta, yo sigo haciéndomela todavía. Bueno, pues gallego de nacimiento, de raíces, balear de adopción. Esto también me permite tener sobre el mundo de la educación una perspectiva periférica y también una concepción sobre el uso de las lenguas, ¿no? Hablo gallego, hablo catalán, hablo español y me cuesta un poco más el vasco, pero bueno, yo diría que muy humildemente, ¿no? Yo creo que aprendí de mucho, maestro de poco, ¿no? Y entonces yo a lo largo de mi vida profesional pues he ido picando un poco aquí y allá y entonces sigo siendo un aprendiz y un maestro de muy pocas cosas. Acabé Filosofía y Ciencias de la Educación, hice oposiciones de Geografía e Historia, se llamaba Formación Humanística en su día, en la FP, después hice las oposiciones de Psicopedagogía también y también las de Inspección Educativa, ¿no? Pero bueno, hay un ejemplo, una anécdota que yo casi siempre cuento cuando me dicen ¿y qué perspectiva tienes de la educación? Y bueno, dentro de esa realidad poliédrica que es la educación, como anécdota, hubo un año en que yo era pues alumno porque estaba estudiando en la Escuela Oficial de Idiomas, era profesor porque era profesor asociado en la universidad, era padre de alumna y estaba en la asociación de padres y además era inspector de educación, todo simultáneamente, ¿no? Y entonces yo creo que este tipo de cosas a mí me han ayudado a tener una perspectiva muy de conjunto, muy global, muy sistémica, ¿no? Del mundo educativo. Yo creo que eso ha sido para mí una formación esencial y después las aulas. A mí lo que más me ha enseñado siempre, o sea, yo no he ido casi a las aulas a enseñar, también he ido a las aulas a enseñar, pero yo sobre todo he ido a las aulas a aprender. Cuando era inspector, pateaba mucho las aulas, visitaba mucho a los profesores, veía sus dificultades, veía el alumnado, hablaba con las asociaciones de padres y madres, y yo creo que eso es lo que ha constituido mi perfil vital y profesional en el mundo de la educación. También he hecho pinitos en política y tal, pero bueno, eso ya es bueno, pinitos en política, pero eres actualmente el secretario de Estado, ¿no? Es una visión diferente, ¿no? Sí, yo siempre me gusta decir que soy más albañil que cortesano, ¿no? Y entonces estoy en la cocina de la educación y con todos los nutrientes que vienen de fuera, con esos ingredientes, intento hacer la mejor cocina posible dentro del Ministerio de Educación. Y bueno, llevas 2 años, ¿no?, en la Secretaría de Estado, en plena efervescencia de la LOMLOE. ¿Cómo ves la aplicación de la ley? ¿Qué cambios están suponiendo para el sistema educativo? Bueno, a mí me tocó sustituir en la Secretaría de Estado a Alejandro Tiana, una persona que yo admiro y quiero. No en vano, pues se le considera padre ideológico de la reforma educativa y trabajé un año con él que aprendí mucho, ya lo seguía desde antes, pero fui testigo de una implementación un poco a contrarreloj de la reforma educativa. Se hizo un esfuerzo ímprobo, ¿no? Esfuerzo ímprobo en el ámbito educativo, también en el ámbito político y en una disposición final de la LOMLOE pues hay un calendario de implementación. Yo creo que es un calendario que también nos ha jugado un poco en contra. Básicamente porque pasar de un boletín oficial al aula es un larguísimo camino. No es lo mismo publicar un boletín oficial que lo que está pasando en las aulas. Yo creo que el profesorado para implementar esa reforma necesita básicamente 3 cosas. Necesita tiempo, necesita formación, que también lleva tiempo, y necesita recursos, un compromiso de todas las administraciones por dotar al profesorado de los recursos. Y quien hace realidad la reforma educativa, no nos engañemos, es el profesorado. Sin el profesorado no hay reforma posible, sin el compromiso, la ilusión y el trabajo del profesorado. Entonces yo creo que la implementación, se hicieron los desarrollos de los currículos, todavía queda mucho camino, porque ahora mismo se va a aprobar en el Congreso de los Diputados definitivamente la Ley de Enseñanzas Artísticas, es uno de los desarrollos, ¿no?
Y hay que desarrollar la formación profesional, hay que desarrollar la formación del profesorado. Todavía queda mucho desarrollo pendiente, pero yo pediría quizá más debate, más consenso, más tiempo y pensar en el profesorado, que necesita también más apoyo y más recursos. Yo creo que con esos mimbres la reforma solo puede esperar un buen camino de futuro, pero si intentamos forzar las cosas, puede ser un boomerang, nos puede salir mal. Coincidimos los dos en Mallorca, en plena implantación de la LOCSE, ¿no? Sí. Estábamos, esto lo acabamos de descubrir. Yo tengo el recuerdo de la implantación de la LOCSE porque estuve en uno de los primeros institutos REM, que se llamaba entonces experimentación. Si comparamos la implantación de las dos leyes, o sea, el calado de la LOCSE realmente ha sido brutal en el sistema. Lento, ¿no? ¿Crees que la LOMLOE va a suponer un cambio real tan grande como fue la LOCSE? Bueno, ambos son dos pasos en un cambio paradigmático en educación. Y los cambios paradigmáticos en educación, primero, tienen ritmos de desarrollo muy desigual, ¿no? Y recordarás, ya que me hablas de la LOCSE, había centros puntero que iban muy deprisa. El mío. Y centros que se nos quedaban. Hay un desarrollo desigual que tenemos que intentar combinar, establecer las sinergias necesarias, ¿no? Y como todo cambio, ya lo decía Kuhn, ¿no? Como todo cambio paradigmático, pues también tiene resistencias, y tiene acelerones y tenemos que ir equilibrando un poco todo esto, pero yo creo que sobre todo necesitamos debate, paciencia y consenso, y mucho consenso, ¿no? Entonces, yo creo que el contexto político también es un poco diferente, pero tenemos que pensar que desde el ámbito político tampoco ha habido un consenso al 100% en ninguna de las reformas educativas que se ha hecho en la historia de la democracia de este país. Y esto nos tiene que hacer una llamada de atención porque la comunidad educativa lo reclama, reclama paz, reclama consenso, reclama acuerdo y tenemos que empeñarnos en ello. ¿Estamos mejor o peor que entonces, que en la LOCSE o que en la LOE? Ya digo, yo creo que son dos peldaños imprescindibles. El primero fue más difícil porque no tenía precedente en cuanto a ese tipo de reforma. Este sí tenía, pero había tenido también retrocesos, con lo cual yo creo que el contexto social es diferente, la sociedad ha cambiado a una velocidad de vértigo y yo creo que esos cambios sociales son los que marcan las diferencias entre la reforma de la LOE y la reforma de la LOCSE, más allá de las cuestiones metodológicas o curriculares, ¿no? Una diferencia es que entonces PISA no daba guerra como ahora, ¿no? Entonces ahora es verdad que la presión de los resultados de PISA supone, al menos de forma mediática, una presión sobre ese cambio. ¿Cómo valoras los datos del último PISA, donde parece que hemos quedado regular en la foto? Bueno, primero, yo no soy tan resultadista, ¿eh? En segundo lugar, yo soy contrario siempre a las visiones catastrofistas de las cosas, ¿eh? Pero es que si analizamos PISA con un poco de detenimiento, tiene elementos, hombre, hay elementos de preocupación, obviamente, ¿no? Hay una rebaja en ámbitos competenciales, en la comprensión lectora, en el cálculo, las matemáticas, pero yo creo que PISA, ¿qué no es PISA? Para que no nos equivoquemos, porque enseguida vamos al titular de prensa y de PISA nos pone por los suelos. Bueno, PISA no pretende evaluar el conjunto del sistema educativo, pretende evaluar en qué situación o en qué nivel se sitúa el alumnado de nuestro país en unas determinadas competencias, ¿no? Y entonces y al mismo tiempo también hay otros elementos complementarios en los que PISA nos pone especialmente bien. Por ejemplo, en el tema del clima y sorprendentemente, ¿no? Y del sentido de pertenencia de los chicos y las chicas a los centros educativos, que es un elemento de calidad educativa importante, ¿no? Pero si vamos a los resultadismos, resulta que algo no debimos hacer tan mal durante la pandemia. La pandemia, desde luego, en toda Europa y en todos los países, en todo el mundo, pues tuvo un impacto importante en los resultados de PISA. Hay algunos síntomas que venían un poco de antes de la pandemia, pero resulta que España algo ha debido hacer bien. El profesorado
en España ha debido hacer algo bien, porque nuestro sistema se ha mostrado muchísimo más resiliente, ha aguantado muchísimo mejor ese bajón, de tal manera que aunque todas las estadísticas hay que contemplarlas en términos absolutos y en términos relativos, ¿no? Y en términos relativos resulta que nuestro país sale muy favorecido porque en todos los indicadores estamos en la media cuando antes estábamos mucho más atrás. Hemos adelantado a países como Noruega, como Portugal, como Italia, les hemos adelantado en competencia matemática, hemos empatado con Francia y con Alemania. Es decir, estamos en la media cuando eso hace unos años era un sueño, llegar a la media de la OCDE o de la Unión Europea. Bueno, pues resulta que nuestro sistema educativo se ha portado muchísimo mejor y entonces ha aguantado el tirón. Hemos bajado, pero hemos bajado muchísimo menos que los países de nuestro entorno. Dicho esto, como efectivamente nos preocupa el tema de la competencia lectora y la competencia matemática, pues vamos a poner en marcha inmediatamente programas destinados al refuerzo de estas dos cosas. El parón presupuestario nos va a limitar un poco el margen de maniobra, pero estamos dispuestos a poner ya en marcha este año un programa de cooperación territorial destinado precisamente al refuerzo de esas dos competencias, a través de 1000 cosas, a través de bajadas de ratios, de desdoblamientos, de trabajo cooperativo del profesorado, de reforzar, por ejemplo, PROA nos está saliendo muy bien en estos años, han metido 400 y pico millones y a 3.700 centros. Estoy hablando de memoria, me puedo equivocar en alguna cifra, pero 3.700 centros. PROA está saliendo bien, es decir, el alumnado que se beneficia de los programas PROA está mejorando sus resultados. Bueno, pues es un poco el ejemplo a seguir con esos dos temas, ¿no? De la competencia, la comprensión lectora y matemática, ¿no? Creo que también desde hace muchos años nuestro país tenía algunos problemas metodológicos en la enseñanza y el aprendizaje tanto de la lectura como de las matemáticas, ¿no? Las matemáticas en nuestro país producen una ansiedad en el alumnado que no producen en otros países, ¿no? Bueno, algo tenemos que hacer girar. Y sobre todo cuando, yo qué sé, en competencia lectora estamos atornillando más en las competencias gramaticales y tal, cuando a lo mejor resulta que lo que queremos es que lean y que escriban, que nuestro alumnado lea y escriba, no hacer lectores y escritores y no filólogos, ¿no? Que es un poco lo que decía en una entrevista no hace mucho Landero, ¿no? Que me gustó mucho, porque va un poco por ahí. Tenemos que hacer girar un poco también algunos elementos metodológicos, por lo tanto, reforzar al alumnado, especialmente al alumnado más vulnerable, pero también apoyar mucho al profesorado en cómo evolucionar metodológicamente. Pero los dos somos de letras. Sí. Entonces, PISA no mide otro tipo de cosas que hoy posiblemente sean claves, y el papel que tienen las humanidades o toda la enseñanza de valores, la filosofía, no solamente en que lean y escriban y saquen buena nota en PISA, ¿no? Sino también el modelo de sociedad que queremos, ¿no? ¿Dónde se quedan las humanidades? Sin duda, sin duda. Porque también, para meter más matemáticas hay que sacar otras cosas. Quiero decir que al final el horario escolar es el que es. Sí, bueno, debemos pensar en matemáticas y lectura como elementos, como herramientas, ¿no? Para el acceso también a otro tipo de contenidos. Pero bueno, el tema de los valores es un elemento sin duda de preocupación, no solo en España, en toda Europa. Durante la presidencia de España de la Unión Europea, el semestre pasado, uno de los expedientes que llevamos precisamente era el tema de los valores y la ciudadanía democrática. ¿Por qué? Porque está recorriendo de Europa una gran preocupación con el auge de modelos ultras, radicales, de valores absolutamente abominables, de xenofobia, de racismo, de machismo, ¿no? Y además que se extienden con muchísima facilidad por las redes sociales, y el alumnado pues, es especialmente vulnerable a eso. Entonces, yo creo que no solo es importante reforzar la presencia de determinadas áreas, que lo estamos haciendo, ¿no? Como la filosofía o la educación en valores, ¿no? Yo creo que es importante,
pero no debemos confiar solo en que llevándonos el refuerzo de estos valores a unas determinadas áreas ya lo tenemos arreglado. Yo creo que es algo más transversal. Yo creo que debemos pensar en esos perfiles de salida con los que salen nuestros alumnos y ver cómo reforzamos precisamente esas áreas, ¿no? Lo que se llama también el mundo empresarial y de la formación profesional, esas soft skills, ¿no? Es decir, pues el tema de la ética, el tema del trabajo en equipo, sobre todo el sentido crítico, la competencia crítica, ¿no? Bueno, que está enraizada además en las áreas de ciencias desde tiempos de Popper, ¿no? Que decía que aquello que no es refutable no es ciencia, ¿no? Eso es el sentido crítico en las humanidades y también en las ciencias. Por lo tanto, es algo mucho más transversal y que debemos trabajar transversalmente. El profesorado necesita también tiempo y formación, como decía antes, pero debemos cuidar muy especialmente la formación integral de nuestro alumnado, pensando en qué ciudadano queremos el día de mañana y cómo se forman esos ciudadanos. Añadido de la invasión de la tecnología en los últimos años en las aulas y ahora la inteligencia artificial, ¿no? Yo veo muchos profes ahora con el ChatGPT un poco agobiados, diciendo, a ver qué va a pasar. Qué va a pasar. Yo creo que esa ventana de oportunidades, ¿no? No podemos detener el avance del tiempo ni podemos detener el avance de las nuevas tecnologías y nos abren unas oportunidades enormes, ¿no? de posibilidades de trabajo, de acceso al conocimiento. Pero bueno, al mismo tiempo, a veces uno se queda con la sensación de que no lo estamos administrando o no lo estamos gobernando bien y algunas cosas se nos escapan de las manos, ¿no? Hemos invertido muchísimo en las competencias digitales del profesorado, haciendo programas importantes de acreditación de esas competencias, pero al mismo tiempo yo creo que imponer reglas, sobre todo barreras éticas, al tema del desarrollo de las nuevas tecnologías, a esa implosión inevitable. Pensemos una cosa, pensemos que si desde el mundo educativo intentamos frenar ese avance tecnológico, estaremos generando brechas de conocimiento, es decir, aquellos alumnos que tienen prohibido esto y lo otro, pues resulta que quien más tiene siempre llega a donde quiere. Y quien menos tiene, no, con lo cual esas brechas de conocimiento afectarán también de una manera muy especial socialmente, ¿no? Tenemos que tener especial cuidado con Entonces, eso. ¿prohibimos o no prohibimos los móviles? Bueno, vamos a ver. Ahí... Yo ya te avanzo que estoy en contra de las prohibiciones. Es uno de las... Sí, no. Pero entiendo que es un tema hoy muy delicado para controlar dentro de determinados centros. Pero no sé si prohibir. Es a corto plazo, ¿no? Yo cito mucho la ley de Amara, ¿no? A corto plazo controlamos, pero a largo plazo no sé hasta dónde. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo además con que tenemos que seguir avanzando en esa reflexión. Debemos contemplarlo desde dos puntos de vista. Primero, como herramienta que facilita el conocimiento, facilita la enseñanza, facilita el aprendizaje y nos abre enormes oportunidades. Pero también debemos pensarlo desde el punto de vista del bienestar tanto del profesorado, que se ve un poco agobiado, invadido con esto, como del propio alumnado. El alumnado que, bueno, si eso no lo administramos bien, pues resulta que nos encontramos con que, especialmente fuera del marco educativo, porque yo creo que no hay ningún marco que proteja más a un crío, una cría, a un adolescente, que el marco educativo. Es el marco de protección ideal, ¿no? El problema viene cuando suena el timbre y salen a la calle, ¿no? Y entonces algunos pues van a familias con más recursos y otros a familias con menos recursos. Unos están más tiempo en la calle, otros menos. Otros en su habitación tienen dispositivos y otros no. Pero ahí eso nadie lo controla. La verdadera desigualdad empieza cuando suena el timbre y los chavales salen a la calle. Entonces ahí pues hay problemas. Uno que nos preocupaba muy especialmente y es el acceso al tema de la pornografía de críos que no tienen suficiente sentido crítico ni madurez, son muy vulnerables a este tema. Está el tema de las adicciones. Y después algo que había empezado a detectar también PISA antes de la pandemia, y es que había un cierto declive en algunas competencias, por ejemplo, la capacidad de atención. Vivimos en un momento en que todo va tan deprisa, las pantallas cambian a tal velocidad, el tiempo de atención a un determinado tema
en el alumnado, pues, hombre, ha bajado y eso está pesando en su formación y también en los resultados de PISA. Entonces, yo creo que es un problema de administración, de gestión de esto, ¿no? Y yo creo que el marco escolar es especialmente... Pensando en el tema del bienestar, voy a poner un ejemplo. Aquellos centros que optaron por que no haya móviles no solo en clase, salvo como herramienta de trabajo tutelada por un profesor. Pero aquellos centros que han decidido que no haya móviles en los patios, por ejemplo, han notado una mejora en el clima escolar. Bajan los temas de acoso, mejora la atención, mejora la sociabilidad. Y de alguna manera estos centros nos dicen, yo creo que no hay demasiadas estadísticas todavía rigurosas sobre eso, ¿no? Pero lo que nos transmiten los equipos directivos y el profesorado de esos centros es que los chicos son más felices. Bueno, qué cosa más importante, ¿no? Es importante. De hecho, es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Intentos de suicidio. Nosotros, desgraciadamente, hemos tenido bastantes experiencias en esa línea. Y yo creo que el sentir del profesorado es que el daño emocional de la pandemia sigue habiendo dejado una herencia, ¿no? Hace falta más orientadores, hace falta... tú has trabajado mucho, eres muy sensible a todo ese mundo que necesita hoy la escuela para atender a todas esas necesidades socioemocionales de tantos alumnos vulnerables, ¿no? Desde luego, o sea, poner como objetivo número uno en el frontispicio, esta escuela persigue el bienestar de su comunidad educativa. Persigue el bienestar, en primer lugar, del alumnado como objetivo número uno, persigue el bienestar del profesorado y persigue el bienestar de las familias que llevan sus críos a la escuela y que no deben tener preocupación sobre qué es lo que ocurre dentro de la escuela. Cada día a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, bueno, ¿qué va a pasar con mi crío en esa escuela? Es decir, debemos proteger la tranquilidad y el bienestar. Hemos implementado, por ser un poco prácticos, un programa de cooperación territorial sobre bienestar emocional. Está todavía discretamente financiado, pero la idea es ir haciéndolo crecer y entonces ahí lo que queremos es sobre todo mejorar los recursos que tienen los centros también destinados al bienestar. Por ejemplo, la figura del coordinador del bienestar creada en la LOMLOE es una figura que, igual que los orientadores en los centros hace muchos años con la LOCSE, tardaron un tiempo en asentarse y encontrar su identidad y su tarea, ¿no? Entonces yo creo que los coordinadores del bienestar, y esto nos dice también el Observatorio de la Convivencia, todavía no están extendidos en toda la geografía. Algunos tienen un perfil, otros tienen una dotación horaria, otros no, otros trabajan solos, en cambio otros van a un trabajo más cooperativo del profesorado. Bueno, tenemos que ir avanzando eso porque yo creo que va a ser una figura central, ¿no? El coordinador de bienestar, el que se encarga pues no solo de llevar, porque muchas veces nos confundimos los términos y le encargamos los expedientes disciplinarios de los alumnos. No, no está para eso, ¿eh? Está para que todo el profesorado ponga en el centro de atención, como decía Hargreaves, si un alumno no es feliz, tiene muchos más problemas para aprender, ¿no? Debemos basar el aprendizaje en una situación de partida que se llama bienestar, que se llama tranquilidad. A partir de ahí construimos la motivación. Pues se habla muchas veces lo de la cultura del esfuerzo. Bueno, aparte de no tener mucho rigor científico, pues acaba siendo una milonga. Está claro que todos los alumnos deben esforzarse por construir su propio futuro, pero eso se basa en una situación de partida que se llama motivación y que se llama bienestar. Por lo tanto, debe estar en el centro de atención. Mucho depende del profesorado, ya lo has dicho. Esta entrevista se va a enmarcar en un número que dedicamos precisamente al práctico. Sabes que yo he defendido el MIR y participé en el Libro Blanco y llevamos reclamando una mejora consistente de la formación inicial del profesorado y también de la formación permanente. Sí, la ministra ha dicho en más de una ocasión que esta debía ser la legislatura del profesorado. En ello estamos. Ya digo que hay algunas cosas que van a ritmos diferentes. El tema presupuestario es muy importante. Pero bueno,
por empezar un poco más atrás. Hay una preocupación. El lunes pasado estuve en un Consejo de Ministros de la Unión Europea en el que uno de los temas a tratar eran las crisis vocacionales que hay en toda Europa, el profesorado. En Europa, en casi toda Europa, hay escasez de profesorado. La hay además en países de nuestro entorno inmediato. Hay crisis en Portugal, hay en Francia, pero la hay en Alemania y en los países nórdicos. Son distintos, tienen distintos perfiles. Por ejemplo, a mí me sorprendía que en Noruega, en los países nórdicos en general, en Finlandia también, hay escasez de profesorado de educación infantil. Infantil no es nuestro caso. Bueno, en España todavía no nos ha llegado esa crisis vocacional del profesorado, todavía no hay escasez, salvo en algunas áreas STEM, en matemáticas, en informática. Ahí empezamos a tener algunos síntomas, pero no tenemos todavía crisis vocacional del profesorado. Tenemos que estar atentos porque nos puede llegar. Y entonces tenemos que empezar a poner con antelación una serie de medidas, una serie de recursos para eso. Uno de ellos, desde luego, pues es el tema de la formación, el cómo formamos desde la universidad a nuestros docentes, futuros docentes, cómo ingresan en la docencia, cómo ingresan en los centros, qué tipo de formación deben tener y qué formación deben tener a lo largo de toda su vida profesional. Ahí anunciamos hace un par de años 24 medidas para la reforma y para la mejora de la competencia o la función docente. Algunas de esas 24 medidas están poniéndose en marcha. Estamos hablando mucho con universidades sobre los planes de estudio de magisterio. Yo creo que ahí debemos ir además a un equilibrio entre lo que es la competencia en una determinada área, es decir, saber mucho de matemáticas, pero yo creo que es importante también otro tipo de competencias, ¿no? Competencias de habilidad docente dentro del aula, de gestión del grupo humano, de tener... Es decir, hay un perfil que hay que compensar porque esto lo hemos trabajado mucho en magisterio y muy poco en los másteres de secundaria, ¿no? Entonces yo creo que probablemente en secundaria se necesite también más formación de este tipo, más integral en las competencias generales docentes, y en magisterio a lo mejor también tenemos que digamos, mejorar un poco la formación especializada en determinadas áreas, ¿no? Pero bueno, es un debate que todavía está abierto, todavía no se han publicado las llamadas órdenes ECI, están a punto, están muy maduras. Hubo un primer intento, pero se frenó un poco, pero ahora van a salir. A partir de ahí, pues, por ejemplo, tenemos que pensar en el acceso a la función docente. Es decir, los temarios de oposiciones que tenemos hoy en día, Dios mío bendito, es que, bueno, no digo que sean obsoletos, es que de verdad pensamos que si alguien saca una buena nota en las oposiciones va a ser el mejor docente. Bueno, ya sabemos que no, lo tenemos experimentado. Bueno, pues entonces los sistemas de acceso tienen que cambiar. Y también tiene que cambiar bastante, pues, toda la formación a lo largo de la vida. Dicho esto, también hay mejoras de carácter... cuando hablamos antes de esa crisis vocacional, yo creo que el bienestar, hablábamos antes del bienestar también, el bienestar laboral del profesorado es importante para que no se deterioren esas vocaciones. Al mismo tiempo, también debe haber un giro en la perspectiva social. A veces hay una sobreexigencia sobre el profesorado desde el ámbito social, pero resulta que no va acompasada. Sobreexigimos desde el ámbito social a los profesores, pero al mismo tiempo el prestigio de la profesión pues no va a la par. Si yo exijo más es porque yo considero eso muy importante y por tanto debiera respaldarlo más. También debiera respaldarlo más desde el punto de vista financiero. Entonces, tenemos que hacer un análisis un poco de eso. ¿Qué cosas están causando el relativo malestar que pueda haber entre el profesorado? ¿Qué pasa? Por ejemplo, antes hablábamos de la implementación de las reformas. Esto ha sobreexigido al profesorado. Se habla mucho últimamente de la excesiva burocratización de la función docente. Bueno, pues nos tiene que preocupar, ¿eh? También el tema de las ratios dentro de las aulas o el tema de las horas de dedicación, ¿no?
si esas horas no son... bueno, entonces, todos estos elementos yo creo que junto a la percepción social de la función docente tienen que mejorar para que no nos llegue esa crisis, mejorar las expectativas en carrera docente y sobre todo mejorar. Yo lo veo mucho en aspectos organizativos dentro de los centros y en eso tú eres una experta. Yo creo que una buena parte del bienestar laboral del profesorado se deriva del apoyo de los compañeros, del trabajo cooperativo, del hacer codocencia, de entrar 2 profesores en un aula o 3 si hace falta, trabajar cooperativamente como grupo. Yo creo que todas esas cosas tienen que contribuir y no sé si con esto te estoy contestando. ¿Y un modelo de evaluación docente? Que es habitual en la mayoría de los países, pero que aquí... Por supuesto, pero el carro no debe ir delante de los bueyes. Es decir, la evaluación, que desde mi punto de vista debe ser siempre una evaluación formativa, y de ir construyendo y no una evaluación sumativa y sancionadora, lo haces bien, lo haces mal y te pongo la nota, ¿no? Pero... la evaluación es un poco algo que, aunque se pueda ir implementando a mitad de proceso, la evaluación es necesaria para trabajar, para mejorar, pero primero hay que poner una serie de medidas a evaluar. Por eso el carro no puede ir delante de los bueyes. La evaluación... Está el Ministerio, ¿no?, trabajando ahora en un modelo de competencias docentes, ¿no? Sí, Me consta que ha habido varias reuniones de contraste. Efectivamente. ¿Tendremos esa ley de carrera profesional pronto? Bueno, yo creo que hay mucho que dialogar, mucho que trabajar y mucho que negociar, sobre todo en 2 ámbitos, en el ámbito de los representantes del profesorado, de los sindicatos, y en el ámbito de las otras administraciones con las que compartimos competencias. Las comunidades autónomas tienen también mucho que decir. En esos 2 ámbitos yo creo que hay que ir trabajando, pero yo creo que ahora mismo estamos en un punto de madurez que nos permite dar ese salto cualitativo que antes quizá no estábamos, ¿no? Hablamos mucho de los cambios de la legislación, pero es verdad que en España suele haber un clima de crispación, de debate entre unos y otros, con H, como decía Unamuno, ¿no? Y bueno, comunidades autónomas, concertada y pública, y los titulares de prensa constantemente sacan más el morbo, yo creo, muchas veces de la crispación que de la paz necesaria para progresar. ¿Crees que es posible en España un consenso educativo que permita estabilidad para la mejora del sistema? Es una gran exigencia de toda la comunidad educativa. Los consejos escolares de las comunidades autónomas, el Consejo Escolar del Estado, los representantes del profesorado, las familias, sobre todo, están demandando consenso educativo. Y sí que es cierto que hay, como en todo, perfiles ideológicos en la educación. Por lo tanto, yo creo que se ha hecho algún intento de hacer un gran pacto de Estado sobre la educación. Yo eso no lo veo muy claro, porque el intentar ir a por todo a veces te impide ir hacia conseguir metas, avances en las partes. Entonces yo soy mucho más partidario, sin descartar de que un día lleguemos a un gran pacto de Estado sobre educación, yo soy partidario de pactos parciales, porque eso funciona. Por ejemplo, nos acaba de funcionar en la Ley de Enseñanzas Artísticas. Hay práctica unanimidad. La votación del otro día en el Senado fue espectacular. Es posible alcanzar acuerdos. Yo me he sentado con representantes de distintos grupos políticos en las antípodas y es posible llegar a acuerdos. Posible llegar a acuerdos, por ejemplo, en la formación profesional y en el desarrollo de la formación profesional, en la formación del profesorado, que hablábamos antes, en las enseñanzas artísticas, en distintos proyectos de cooperación territorial. Hay una cosa que a mí me gustaría que fuese el siguiente proyecto, y es el Instituto o la Agencia de Desarrollo Curricular. Yo creo que tenemos que intentar sacar el debate curricular de la pelea ideológica. Y yo creo que eso es posible, es un pacto parcial que sería posible. Como la sociedad cambia, el currículum tiene que ir evolucionando también, y cada vez que necesitemos actualizar el currículum va a haber una pelea. Yo creo que si conseguimos hacer esa agencia con un cierto grado de independencia de las administraciones, esa agencia de desarrollo curricular, avanzaríamos mucho. Por tanto, yo soy partidario de que intentemos hacer pactos parciales, que vayamos paso a paso y que no nos empeñemos en algo global que
nos bloquee y nos impida llegar a pactos menores. Yo seguiría todo el resto de la mañana, pero tenemos que ir terminando. La revista ahora llega a muchos países de América Latina, tiene casi más lectores más allá que acá. Y me gusta siempre pedir que termines con un mensaje para los profesores y las profesoras de aquí y de allá, para cualquier docente, incluso para los que se plantean a lo mejor esa incipiente vocación y están pensando en dedicar su vida a esta profesión que yo creo que los dos coincidimos que es la mejor del mundo. Sí, y con esto pues uno revisa su propia experiencia personal y dice cómo llegué yo, qué llegué, qué expectativas tenía. Yo siempre termino todas las conferencias, las charlas, los debates con el profesorado con una frase: mucho ánimo y coraje. Mucho ánimo y coraje. Y entonces yo terminaría así, pero sobre todo yo les diría lo siguiente: la confianza es esencial, ¿no? Entonces, confiad en lo que es más difícil confiar, que es en la innovación, en la introducir novedades, de experimentar. Es decir, confiar en lo que es más fácil desconfiar y al revés, desconfiad de aquello en lo que es más fácil confiar. Por ejemplo, no intentéis enseñar como os enseñaron en vuestros tiempos o como enseñaron a vuestros padres. A veces tenemos esa tendencia a reproducir lo del pasado. Yo creo que hay que desconfiar. Por tanto, cuando hablamos de confianza, confiad en que tenemos posibilidades de innovar, desconfiad de los resultados de hacer lo mismo de siempre. Y sobre todo, el apoyo de los compañeros y el trabajo cooperativo. Nada puede satisfacer más que trabajar conjuntamente. Y confiad en vuestros alumnos. Porque yo recuerdo cuando además formaba parte de equipos directivos, eran mi refugio. Yo salía del despacho de director y entraba a un aula y eso para mí era un bálsamo. Confiad en vuestros alumnos, la confianza es esencial. Una ley basada en la desconfianza, como teníamos antes, solo puede conducirnos al desastre. Yo creo que si hacemos nuevas leyes, nuevas normas, tienen que estar basadas en la confianza en toda la comunidad educativa. Muy bien, pues muchísimas gracias.